Bien, chicos, buenos días. Entonces, vamos a continuar con nuestro programa de ciencias sociales. Hemos, pues, visto, pues, a través del grupo, pues, algunas actividades para este segundo trimestre. Lo primero que les quería decir es, digamos, relacionado con la actividad de la película. Pues una de las grandes herramientas que nos puede ayudar a hacernos una idea de cómo era una época determinada, pues es a través del cine, ¿sí? Entonces, pues por esa razón, digamos que el trabajo de este mes de junio es un trabajo pues relacionado con el cine. Entonces la película que a ustedes les correspondió pues es una película del año 2002, el pianista, el pianista. Entonces esta película pues obviamente pues va a retratar lo que es algunas etapas de la Segunda Guerra Mundial, pero todo basado pues obviamente en el personaje principal, que ustedes pues ya algunos creo que ya la empezaron a ver, por ahí me mostraron pantallazos de que estaba en Netflix, está pues también pues ahí en YouTube, donde ustedes se les facilite más para que la puedan ver. Si de casualidad alguno tiene dificultad para poderla ver a través digamos, de Netflix o de YouTube, etcétera, etcétera, yo creo que este fin de semana voy a dejar ahí en la papelería donde este señor Lalo, ahí cerquita del colegio, voy a dejar un CD donde está la película para quienes la quieran quemar o alguna cosa. Entonces, eh, pues la idea es que busquemos como las estrategias para eso. Entonces, basados en la película, pues la idea es que ustedes logren generar una actividad. Hay cuatro opciones en la guía que les pasé para que ustedes pues miren bien como cuál de esas cuatro opciones es la que más les suena, porque pues pueda que a algunos se les facilite más la expresión verbal, pueda que otros tengan características, dotes de entrevistador y hagan y se organicen de pronto de a tres, de a cuatro, y hagan un noticiero, hagan como una especie de conexión por Zoom, a quienes de pronto se les facilite. De pronto, pues las personas que no se les facilita tanto el tema tecnológico, entonces pueden hacer, por ejemplo, que un friso, o pueden hacer un poema, pueden hacer una canción, unas coplas, en fin, o sea, los recursos, digamos, son variados, y pues la idea es que nosotros también hagamos gala de esos talentos que cada uno de ustedes tienen. Yo por lo menos en mi llegada al colegio he sido gratamente sorprendido porque en todos los cursos he visto talentos de todo tipo y pues ustedes no son la excepción, ustedes también tienen pues como mucho que aportar. Entonces pues yo pues espero que hagan muy buenos trabajos. La idea es que lo logren dejar hecho antes de salir a vacaciones, la actividad, para que pues obviamente ustedes no estén en vacaciones por allá pues sufriendo por tareas pendientes. Bueno, en cuanto a los temas, entonces nosotros íbamos en, en la famosa década de los años 20, ¿sí? Del siglo pasado, la década de los años 20. Esa década de los años 20 pues tiene varias características, ¿no? Digamos, en Estados Unidos pues hablábamos de una bonanza económica, hasta la famosa Gran Depresión de 1929. Es decir, o sea, hubo unos años de florecimiento una vez terminada la Primera Guerra Mundial y durante los años 20, entonces ese gran florecimiento eh, estuvo reflejado en una serie de inversiones que fueron haciendo los ciudadanos
a través de la bolsa. Digamos que nacieron varias alternativas para el enriquecimiento de los ciudadanos. Digo enriquecimiento porque pues de todas maneras el estilo de vida de la ciudadanía en general se dio de una forma bastante acelerada. O sea, cada cual iba creciendo con sus ingresos, mm, y pues como que había una sociedad del confort, había una sociedad del beneficio. Cosa que pues casi nosotros cuando estudiamos cada pueblo y cada época, pues no nos encontramos con esa realidad, nos encontramos con la realidad opuesta, nos encontramos con la esclavitud, la miseria, el dolor, la guerra, etcétera, etcétera. Pero bueno, resulta que esos tiempos tan felices de los años 20 pues no son eternos y entonces pues llega el famoso 1929 y la Gran Depresión. Entonces, en primera medida, para que nos contextualicemos un poquito y miremos esa transición de esos años 20 felices a la Gran Depresión, quisiera mostrarles un video para que miráramos esas razones económicas, porque finalmente el descalabro financiero que se genera en el año de 1929, pues va a ser a razón de excesos en el manejo de la bolsa de valores. Entonces voy a compartirles pantalla para que pues ustedes puedan apreciar ahorita un video muy corto, a lo sumo serán 3-4 minutos para que ustedes lo puedan ver. Me dicen si ahí están viendo el compartir de pantalla, por favor. Sí, profe, ahí se mira. Listo, muchas gracias. Sí, señor. Terminada la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos resultó beneficiado al pasar a ser el mayor proveedor de materias primas, productos agrícolas e industriales. En el país todo era optimismo. Se expandieron varios sectores industriales y la infraestructura crecía rápidamente acorde a las necesidades. Los empresarios empezaron a invertir sus ganancias en la bolsa y el buen clima de confianza y optimismo llevó a que las personas del común se iniciaran en la compra de acciones. La cultura de la inversión se popularizó y dejó de ser un tema de banqueros e inversionistas. Las acciones aumentaban su precio y sus inversores veían lo fácil que era ganar dinero. La creciente demanda por acciones presionaba la subida del precio aún más. Al ciudadano común no le importaba cómo funcionaba la bolsa, solo tenía en cuenta que invirtiendo una cantidad baja de dinero podía recibir en meses una exagerada rentabilidad. La confianza en la bolsa era tan alta que se comenzó a ver la modalidad a crédito. Se daba una cuota inicial y el resto a plazos. El mercado crecía y no parecía tener techo. Wall Street vendía a la gente famosas historias de éxito de ser millonario en poco tiempo. Unos pocos analistas eran pesimistas y advertían de los riesgos de la evidente especulación por parte de algunos corredores de bolsa, quienes se reunían, compraban acciones conjuntamente, las hacían subir de precio, las publicitaban y las vendían a precios inflados. El 24 de octubre de 1929 ocurrió lo inevitable. Una pérdida de confianza ocasionó una venta masiva de acciones que no encontraron compradores. Entonces los precios cayeron. Los inversionistas del común no sabían qué pasaba. De un día para otro lo habían perdido todo. En una reunión de los banqueros más importantes se llegó a la conclusión de hacer millonarias compras en acciones para enviar un mensaje de tranquilidad y hacer subir los precios. Sin embargo, la confianza ya se había perdido. Seguían llegando órdenes de venta. Ni los banqueros ni el gobierno podían hacer algo. La bolsa había perdido en pocos días más de $25.000 millones. Cientos de bancos quebraron porque todos querían retirar sus ahorros, y como la gente no podía pagar sus créditos, el sistema financiero se vino al piso. Ese martes negro, 29 de octubre de 1929, dio inicio a lo que se conoce como la Gran Depresión. Antes del crack del 29, la industria estadounidense producía más de lo que se demandaba y el sector agrícola sufría de unos precios muy bajos. Esta sobreproducción, el bajo consumo y la quiebra de bancos provocó el cierre de empresas y el aumento del desempleo.
Como la mayoría de los países tenía fuertes relaciones con Estados Unidos, la Gran Depresión se expandió rápidamente por todo el mundo. En marzo de 1933 asumió la presidencia Franklin Roosevelt. Puso en marcha lo que se denominó el New Deal, un plan para recuperar la economía, pero solo fue hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial cuando el país participó inicialmente como gran proveedor de materias primas y armas. Y así la economía se reconstruyó nuevamente en base a la guerra. Bueno, chicos, ¿ustedes lograron escuchar bien el video? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bien, era un video bastante simple y para que ustedes vieran como los diferentes puentes históricos que hay que tener aquí en cuenta. Entonces pasamos de esa década de los 20, que es una década pues de mucha bonanza, ya pues ustedes en el video pudieron aclarar en qué consistía esa bonanza. Recordarles que, por ejemplo, la industria automotriz, por ejemplo, Toyota, ¿no? Digamos como estas industrias de automóviles, pues fueron creciendo pues a gran escala, y tanto que pues la mayoría de los ciudadanos norteamericanos comenzaron a adquirir vehículos. Entonces ustedes se imaginarán pues el crecimiento de estas grandes empresas. Por ejemplo, se comienzan a fabricar, digamos, muchas llantas, ¿no? Entonces va a ser por allá los comienzos de Goodyear y todas esas grandes empresas famosas que pues van a consolidar esa economía norteamericana. Entonces, fíjense que lo que hace la gente es que irse a los bancos, solicitar créditos, quienes han logrado ahorrar, pues sacan, digamos, algunos productos de inversión, unos productos de rentabilidad. Entonces, por ejemplo, se van al banco, sacan un CDT y pues dejan sus ahorros en cuentas de ahorro o cuentas corrientes. Entonces, digamos que en el momento en que se da la crisis, la ciudadanía se acerca a sacar sus créditos, a retirar su dinero para protegerlo, para protegerse, y cae el sector financiero. Entonces, digamos que esas razones de tipo económico generó esa crisis del año 29. Ahora, fíjense que ya pues en el año 33 con el New Deal, ¿sí? Eh, pues se va a pensar en una reconstrucción de la economía hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y como tal, digamos que aquí es donde se comienza a preparar ese camino rumbo a la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero paralelo a esto, ¿qué es lo que va ocurriendo en el mundo? Entonces, pues bueno, digamos que en Europa, ya saliéndonos un poquito de Estados Unidos, volviendo nuevamente a Europa, en Europa empiezan a darse movimientos que ideológicamente, y ustedes ya lo saben porque ya lo vimos, tienen algunos tintes de comunismo, tintes de socialismo y unas ideas bastante radicales que van a empezar a transformar la conciencia de los ciudadanos. No les estoy hablando de algo diferente a lo que es ideológicamente algo que es fascismo, el famoso fascismo, y nazismo. Entonces, quisiera dejarles unas ideas bastante claritas. Digamos, ¿cuál es la influencia de estas corrientes
que obviamente sus líderes, que ya pues en detalle lo iremos mirando, Hitler, Mussolini, y los líderes alrededor de estos movimientos, cuáles son como las ideas de base. Entonces, por un lado, algunas ideas del comunismo, ¿sí? Pero es un comunismo que no piensa como tal en esa totalidad de beneficio para todo el mundo, porque el comunismo es una doctrina transnacional. Cuando en Rusia, cuando en Rusia se generó la famosa Revolución de Octubre, que ya pues vimos hace algunos meses, pues la idea es que ese comunismo se dé pero solamente en el país determinado. ¿Y el país determinado cuál es? Alemania. Vamos a centrarnos un poquito en Alemania. Entonces, es comunismo y nacionalismo. O sea, un contrasentido. Hagan de cuenta que yo hablo de amor al prójimo, pero el prójimo solamente son los colombianos. A mí me da risa esta semana que hubo eliminatorias al mundial, que hubo partidos, cómo en redes sociales nos damos de duro entre países hermanos por un pinche partido de fútbol. Cómo peruanos y ecuatorianos, por ejemplo, se echan pullas, siendo pues países demasiado hermanos. Nosotros mismos con los argentinos, los bolivianos con los chilenos, ¿sí? O sea, somos del mismo tronco, tenemos el mismo origen indígena, es más, tenemos el mismo origen humano, porque pues si nosotros contrastamos un indígena con un oriental y con un europeo, pues nos vamos a dar cuenta pues que somos de la raza humana, ¿sí? Y que pertenecemos a este mundo, y este mundo pertenece al cosmos, entonces somos ciudadanos del cosmos, ¿sí? Sin embargo, nosotros vamos creando pues diferencias absurdas, ¿no? Entonces, dentro de esas diferencias absurdas, que todavía por ahí están en el ambiente y que a veces surgen a raíz de un partido político o a raíz de un partido de fútbol o a raíz de la religión misma muchas veces, digamos que en estos países de hace 100 años casi, en Alemania, en Italia, se iban generando pues algún tipo de ideas que fueron adoctrinando y que, hay que decirlo, le fueron haciendo daño a la conciencia colectiva. Entonces, ese comunismo y ese nacionalismo, comunismo, pues se habla de una igualdad, pero para los ciudadanos de una nación determinada, no para todos como realmente sí era la intención de la Revolución Rusa, más atrás, la base planteada por Carlos Marx, como nosotros lo veíamos por allá a principio del año. Aquí no, aquí digamos que eso se pervirtió, por decirlo de alguna manera, y se convierte un movimiento nacional, nacional socialista. Ese nacionalsocialismo es básicamente lo que les digo, o sea, sí beneficios, pero para un país, para elevar el ego de una ciudadanía bajo la idea de que son una raza superior, ¿sí? Y esta idea de la raza superior, ustedes la van a ver muy clarita allá en la película que les dejé, ¿sí? Raza superior, es decir, se habla de la famosa raza aria. Y entonces muchos antropólogos y muchos estudiosos del cuerpo humano, de los pueblos, de la etnografía, de las culturas, entonces van a empezar a hacer estudios bastante fuertes acerca de quién es el ser humano, ¿sí? ¿Cuál es su constitución morfológica? Y si hay
uno que es superior a los demás. Entonces resulta que bajo esa idea de la raza superior es que se van fundamentando cosas como, por ejemplo, antisemitismo. Estas palabritas son importantísimas para que ustedes puedan ir entendiendo pues el contexto de la guerra. Entonces, ¿el antisemitismo qué es? Pues un desprecio a los judíos. Ojo, los judíos no son los únicos semitas. Sin embargo, pues específicamente el conflicto se enfocó hacia ellos en una de las partes de ese conflicto, porque la Segunda Guerra Mundial, muchachos, es como si fuera un gran rompecabezas, ¿sí? No vamos a entenderlo todo de un momento a otro. Vamos a ir encontrando como partecitas. Las causas de la Segunda Guerra Mundial están dispersas. Sin embargo, todo va a confluir en un gran conflicto, ¿sí? Un gran conflicto en Europa. Y volviendo pues a los Estados Unidos se va a ver beneficiado por ese conflicto porque pues eso va, digamos, a contribuir a que ellos puedan generar créditos y le puedan dar armamento a estos países para la guerra. Y ahí pues va creciendo la economía norteamericana. Fíjense por qué el siglo XX es el siglo XX de los Estados Unidos, porque ya Europa vivió una primera guerra mundial, quedó devastada. Vamos para una segunda guerra mundial, va a volver a quedar devastada. Entonces todo eso va a implicar reconstrucciones, va a implicar créditos, préstamos. Entonces Estados Unidos es la gran beneficiada. Obviamente, como lo veremos en varias partes de la guerra, Estados Unidos pues obviamente que va a intervenir, va a estar presente y va a tener algunas derrotas, ¿sí? Como la que le propinó Japón en Pearl Harbor, ¿sí? Entonces, como ustedes se darán cuenta, esta guerra mundial es todo un rompecabezas. Por ahora, ¿con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con este antisemitismo, con el tema de la raza superior, con el origen del nacionalsocialismo y pues decirles o aclararles que ese antisemitismo surge a partir de unas ideas de desprecio a los judíos basados en que ellos fueron los que mataron a Jesús. Entonces es una idea de desprecio vieja que viene desde la mismísima Edad Media. Los judíos se propagaron por Europa, eso fue la famosa diáspora. Cuando hablamos de diáspora es como una especie de desplazamiento que se dio y se fueron por toda Europa, por toda Europa. Y entonces hubo judíos pues en todos los países y a ellos no solamente se les miraba mal por el hecho de haber matado a Jesús, y pues ustedes saben que Europa de base es cristiana, eh, sino que también pues los judíos se destacan por sus enormes habilidades para el tema de los negocios, ¿sí? Y pues obviamente hay un tema de raza allí que se pone como pretexto, como excusa, para poder atacar a un pueblo, atacar una ciudadanía que pues obviamente tiene facilidades económicas bastante fuertes. Entonces, muchachos, esa es como una pequeña introducción a lo que será la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que esto es bastante largo, todavía no hemos hablado ni de los países que van a intervenir, no hemos hablado de fechas, no hemos hablado de personajes, porque es importante que ideológicamente como que uno se vaya ambientando. Por eso es bueno que vean la película, por eso es bueno que ustedes puedan ir haciendo su actividad frente al cineforo. Bueno, muchachos, entonces por el día de hoy, este sería nuestro encuentro sincrónico. No sé si haya preguntas
dudas, comentarios. ¿No? Voy a mirar quiénes No, profe, todo bien. Listo, muy bien, Gerson. Vamos a mirar quiénes están por aquí presentes. Veo a Gerson Orozco. Muy bien, Gerson. Johan Basto. Johan Basto, Felipe Marles, Prieto Marles. Sara. Presente. Listo. Sebastián Gaitán. Presente, profe. Listo, muy bien. Paula Gaitán. Presente, profe. Laura Torres. Presente. Muy bien. Vamos a ver quién más está por acá. Jennifer Tatiana. Presente. ¿Cuál es tu apellido, Jennifer? Rubiano León. Rubiano. Muy bien, Tatiana. Listo. Yerly Méndez. Presente. Jesús González. Sofía Urquijo. ¿Quién me faltó por nombrar? ¿Todos? Bueno, tuvimos... Sí, señor, profe. Listo, muy bien. Bueno, chicos. María Camila. María Camila, ¿cuál es tu apellido? Listo, muy bien, María Camila. Qué bien verte por acá. Eso está perfecto. Bueno, entonces chicos, pues ya para cerrar, pues les deseo que tengan un feliz día y pues bueno, que estén juiciosos en sus clases, estén pendientes, por favor. Recuerden los compromisos que hicimos la semana anterior en dirección de grupo. Entonces, pues nada, con ese mensaje los dejo. Que tengan un feliz día, muchachos. Igualmente, profe. Chao. Gracias, Chao. profe, igualmente. Gracias, Que profe. estén muy bien, hasta luego. Gracias, profe. Chao. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Igualmente, muchachos, que estén muy bien.